de las pruebas que se hacen, las pruebas de tipo evaluación. Ya saben que esas pruebas pues tienen que hacerlas porque es como si, bueno, le vamos a dar permiso. Todavía eh, esas pruebas son para que puedan ingresar bien a nivel, pues nivel preparatoria, puedan obtener buenos resultados a la preparatoria que ustedes decidan ingresar y entrar. Entonces, bueno, vamos a estar iniciando con estos temas, como ya les comenté. Tenemos que ver esta parte de los sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos y paranónimos, ¿ok? Solo déjenme pasar lista aquí, ya está la grabación iniciada, los que están, y estamos iniciando. Bueno, 27 personas hay ahorita. Nada más permítanme, déjenme checar bien mi computadora, mi sistema, porque como les digo, tuve unas fallas hace rato con la cámara y no pude entrar bien. Entonces, ¿sí se escucha bien, jóvenes? ¿Sí alcanzan a ver bien todo lo que estoy presentando? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, ya entonces vamos a iniciar. Bien, ahora sé, a ver, los temas son cortos, son poquitos. Solo déjenme tomar una, una fotografía para la maestra coordinación que me lo pide y ya se lo envío. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra sesión nosotros. Bueno, vamos a ver esta pequeña presentación y la que sigue son casi lo mismo y son muy pequeñitas y solo viene la información relevante de estos puntos. Entonces, en esta parte de la semántica, los sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos y parónimos, tenemos que ver que la semántica pues consiste en el estudio del significado de las palabras, de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. Viene de la raíz griega, es como viene ahí, que significa señal, signo o significado. Entonces recordemos que la semántica se encarga del estudio del significado de las palabras, de los signos lingüísticos y de sus combinaciones o variaciones, como en este caso los vamos a ver. Tenemos en nuestro lenguaje español tenemos sinónimos, que son las diferentes palabras para referirnos a un mismo objeto o a objetos semejantes en esas variaciones. No hay sinónimos absolutos, solamente tienen equivalencia. Por ejemplo, feo, horrible, desagradable. Viene de la misma variación de palabras. ¿Ok? Esos son los sinónimos. Ahora los antónimos. Son los vocablos con significados opuestos entre sí. Entonces es la inversa, ¿no? A la inversa de los sinónimos, tenemos que los antónimos son la inversa de una palabra. Por ejemplo, bonito, feo, alto, bajo. Y tenemos un sinnúmero, y ya los hemos visto y los estamos recordando ahorita con esto. Tenemos los homónimos. Son las palabras que, siendo iguales por su estructura, tienen diferente significación. Por ejemplo, amo de amar y amo de dueño o señor de algo, ¿no? Entonces vemos esta diferencia, ¿no? Con el complemento que lo usemos, pues va a saberse a qué nos estamos refiriendo en todo el texto. Pero esos son los homónimos. Son palabras mismas, pero que las puedes usar en un texto y que se pueden dar a referencia de un significado totalmente distinto. Ahí tenemos amo de amar, yo amo a alguien y yo soy el amo de este palacio, de este castillo, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? Entonces, amo de dueño señor, amo de amar. Vamos a ver qué más. Tenemos los homófonos. Son las palabras que suenan exactamente igual, pero se escriben de distinta manera y su significado es distinto. Ejemplo, rosa, rosa o rosa. ¿Ok? Entonces casi esto viene de lo mismo,
pero aquí tenemos que su significado pues va a ser igualmente distinto, casi como los homónimos. Estas partes de los homónimos pues se complementan con los homófonos, que es más tanto la forma en la que se pronuncian, y los paranónimos. Entonces, aquí tenemos en los homófonos que tenemos rosa, por ejemplo, de una rosa, una flor. Tenemos rosa del nombre de alguien, del sexo femenino, que se llame Rosa, o rosa de que rozaste algo, rozaste algún objeto, pasaste rozando algún objeto, ¿no? Esas son las diferencias. Los parónimos. Los parónimos son palabras que ofrecen ligera variedad en la ortografía o pronunciación con muy distinto significado. Por ejemplo, as, cierto, naipe, moneda, has, del verbo haber. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas palabras y variaciones y nos está dando el significado, pero ahorita las vamos a ver más a profundidad con las diapositivas que vamos a ver acá más adelante, más que nada la última, que es la que viene más complementada. Vamos a ver entonces con esta también recordar casi lo mismo similarmente, pero con un poco más de exactitud. Aquí tenemos palabras homófonas, homónimas, sinónimos y antónimos. Vamos a ver que las palabras homófonas, la homofonía refiere a aquello que comparte sonido con otra cosa. En el ámbito de la lingüística, las homófonas pues varían más de la parte de lo que es como eh, los sonidos de las palabras que estás enunciando, ¿no? Entonces se asocia a los términos que se pronuncian igual, pero que tienen diferente significado probablemente también. Vamos a ver ejemplos. Habría, de abrir, habría, de haber o tener. Entonces aquí estamos viendo lo de las homófonas, ¿ok? Esta es la parte de las homófonas y ahí estamos viendo exactamente los ejemplos. Habría, de abrir, y habría, de haber o tener. Estamos viendo que realmente exactamente casi las pronunciamos igual, pero su significado va a variar dependiendo del texto en el que la estemos usando y de lo que queramos decir. Ahí tenemos, por ejemplo, abajo tenemos baya, que es una frutilla, una fruta. Valla, de cerca o de vallado, de una sección cerrada de un terreno, eso es una valla. Y vaya, de ir a algún lugar, ¿ok? Entonces ahí tenemos esas variaciones y vemos que las pronunciamos casi igual, pero dependen de en qué lo estamos diciendo y a qué nos estamos refiriendo. Ahí tenemos ojear, de pasar las hojas de un libro a ojear, de pasar los ojos por una cosa o un lugar. También es válido, en nuestro diccionario español también es válido utilizar esa palabra de ojear, de referirnos a estar de mirón, ¿no? De mirón o de observador. Entonces vamos a ver otra vez que con los homónimos. Entonces los homónimos son palabras que tienen la misma pronunciación o la misma ortografía, pero un sentido distinto. Vamos a verlo con ejemplos. Banco, asiento para sentarse y establecimiento o entidad bancaria. Entonces banco y banco pues prácticamente se escriben igual totalmente, pero hay dos diferencias. Un banco es banco como tipo silla para sentarse y un banco para ir a retirar dinero, a hacer gestiones económicas. El banco económico, ¿no? Tenemos gato, gato herramienta hidráulica o de un mecánico para subir o bajar un automóvil y gato de un animal pues mamífero que ya todos conocemos, los gatitos. Tenemos calle del verbo callar o de cállese o de cállate. Y tenemos que calle también es un camino o ruta a seguir que tenemos en todas las ciudades o lugares, ¿no? Entonces ahí la diferencia. Casa, hogar y modo
Hogar y o modo del verbo casar, de casarte, de que te casas con alguien, ¿ok? Casa de hogar o casa de casarte con alguien. Y tenemos masa, multitud de personas o masa de harina para hacer pan, ¿ok? Entonces ahí vienen las diferencias de estas palabras con los homónimos. Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y pertenecen a la misma categoría gramatical, por lo tanto se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que sufran modificaciones en el sentido. Entonces ya vimos los sinónimos que son. Los sinónimos son este, palabras con las que nos vamos a referir a lo mismo, que pueden ser un tanto distintas en su escritura, pero van a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos danza, baile, va de lo que es bailar. Ebrio, borracho. Educar, enseñar, adiestrar, ¿ok? Escaso, poco. Estudiante, alumno. Célebre, famoso. Calendario, almanaque. Almanaque no es muy común utilizarla en nuestro lenguaje común para hablar con las personas, pero sí vienen en libros como Harry Potter, como Señor de los Anillos, o libros más, eh, más académicos, ¿no? Entonces es lo mismo, almanaque o calendario es lo mismo. Diáfano, claro, eso diáfano es pues, en el idioma español castellano, si es una palabra que viene, y pues es para referirnos a algo claro, exacto. Demente, loco, desear, anhelar. Y son algunos pequeños ejemplos, muy pocos, porque tenemos un sinnúmero, tenemos demasiadas variaciones de los sinónimos. Y con los antónimos lo mismo, pues ahí tenemos que los antónimos son lo opuesto a los sinónimos, son palabras que su, su significado es lo contrario opuesto a otra palabra. Hay tres tipos de antónimos. Esto sí es importante recalcarlo. Hay tres tipos de antónimos. Tenemos los graduales. Los antónimos graduales son aquellos que significan lo contrario, pero existe un grado de contrariedad. Complementarios. Es cuando el significado de una elimina a la otra. Por ejemplo, vivo y muerto, feliz y triste, difícil y fácil, día y noche. Y los recíprocos es cuando el significado de uno implica al otro. No puede existir uno si no existiera el otro. Entonces ya hemos visto los antónimos, pues es lo inverso a algo: aburrir, divertir, aceptar, rechazar, acceso, salida, aceitar, desengrasar, acentuar, atenuar, acicalar, descuidar, acertar, confundir, acortar, ampliar, acosar, liberar, actual, pasado. Entonces tenemos, aquí ya nos dijo que hay sus variaciones, tenemos tres tipos de antónimos: antónimos graduales, complementarios y recíprocos. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente presentación, que ahí sí ya viene más exactamente estos temas acertadamente, nos va a dar un poco más de información. Y vamos a ver de nuevo entonces qué parte de los sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos y homógrafos y parónimos. Vamos a ver estas partes. Aquí vemos que pues los sinónimos, recordemos otra vez, tienen significado similar o idéntico. Los antónimos tienen un significado opuesto, inverso o contrario. Los homónimos tienen significado similar o idéntico, pero tienen una variación distinta. Parónimos tienen parecido a algunas otras palabras en su pronunciación. Hay que tener especial cuidado en estos al identificarlos. Ok,
Bueno, estas son competencias, tenemos que aprender a expresarnos y comunicarnos como académicamente lo hemos trabajado y esta parte no la continuamos. Entonces ya vimos esto. ¿Qué son las palabras sinónimas? Las palabras sinónimas son palabras que tienen el significado total o parcialmente idéntico a otra. Se usan en los textos para no repetir palabras. Exactamente aquí nos está dando la idea. Este tipo eh, de palabras, de singularidades que tenemos en nuestro idioma español, son usadas para que en un texto no seamos tan repetitivos con la misma palabra y no sea fastidioso estar escuchando la misma palabra. Entonces ya sabemos qué es para esto. Entonces se usan en los textos para no repetir palabras, de manera que se enriquece el discurso porque tienes variación de palabras que se pueden escribir un tanto distintas o significar lo mismo, pero estás hablando, no está siendo tan continuo, tan repetitivo en un texto. Y ya tenemos aquí más ejemplos. Tenemos palabras sinónimas: ruina, devastación, insulto, agravio, parar, detener, fácil, sencillo, economizar, ahorrar, anteojos, lentes, vencer o ganar. ¿Ok? Entonces, estas otras palabras sinónimas distintas a las que ya estuvimos viendo en las presentaciones anteriores. Tenemos que hay sinónimos totales, son las palabras cuyo significado se puede intercambiar en cualquier situación sin que cambie su sentido. Existen muchos sinónimos totales en el español. Por ejemplo, aquí nos va a dar las palabras sinónimas totales. Por ejemplo, ahí tenemos: Carlos es muy chistoso. Carlos es muy gracioso. Ahí tenemos que en un texto podemos variar para no referirnos a lo mismo. Si vamos a querer hablar casi de lo mismo, pero queremos decirlo de una forma distinta, pues así lo podemos estructurar. Tenemos alumno, discípulo, cerdo, marrano, el animal, vivienda, casa, hogar, etcétera, ¿no? Tenemos también que hay variaciones en los sinónimos y tenemos el sinónimo parcial. Un sinónimo parcial es una palabra que, usada dentro del contexto de un párrafo o frase, se usa con un significado semejante a otra palabra, pero que en otras situaciones, en otros contextos, tiene un significado distinto, diferente. Vamos a ver algún ejemplo de sinónimo parcial: coche y automóvil. Comparaciones correctas. Mi padre subió a un automóvil. Mi padre subió a un coche. Correcta, la forma correcta también tenemos: la locomotora arrastraba tres coches. ¿Ok? Y ahí nos dice, no podemos decir la locomotora arrastraba tres automóviles. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque en el texto está siendo como muy pragmático, muy teórico, entonces no se escucha tan bien en el español. Ahí tenemos que checar la lingüística. En nuestro idioma español tenemos que checar esas variaciones lingüísticas de qué también palabras usar y qué no en un texto, dependiendo del texto que queramos dar. Si queremos dar un texto muy teórico, pues sí se puede probablemente hacer esa excepción y sí se puede usar, pero sí tenemos que usarlo en textos más casuales o formales o no tan formalizados, pues ahí está la forma de que se utilice. La locomotora arrastraba tres coches. En nuestro idioma español no es bueno decirlo, la locomotora arrastraba tres automóviles. Cuando queremos hablar en casos, como ya les dije, eh, un tanto informales. Sinónimo con diferentes grados. Son las palabras que comparten un significado, pero varía el grado de intensidad según la palabra utilizada. Triste y deprimido. Ahí tenemos el ejemplo. No todo el que está triste necesariamente está deprimido. Entonces,
Prácticamente ahí tenemos que triste es una palabra un poco más directa y deprimido es una palabra un poco más global, ¿no? Deprimido nos referimos un tanto más al estado global de que todas las personas pueden entrar en la depresión, pero triste te está refiriendo directamente solamente a alguien, probablemente a una persona solamente, ¿no? Entonces ahí la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos una parte de que es el sinónimo absoluto. Los sinónimos absolutos son los sinónimos que, sin importar el contexto de la oración en que se encuentren, siempre tienen un mismo significado. ¿Ok? Ejemplos de sinónimos absolutos: casa o vivienda. Juan habita en su casa. Hay una casa en venta. Juan hizo una fiesta en su vivienda. Casa es sinónimo absoluto de vivienda o hogar. ¿Ok? También tenemos el sinónimo relativo. ¿Y qué es esto? Los sinónimos relativos son aquellos sinónimos en los cuales, dependiendo del contexto de la oración, pueden o no cambiar el sentido de la misma oración. ¿Ok? Entonces tiene relatividad, tiene un cierto parte de cambio. Ahí como nos dice, dependiendo del contexto de la oración, pueden o no cambiar el sentido en la misma oración. Y vamos a ver los ejemplos de los sinónimos relativos. Tenemos silla, asiento o butaca. Y vamos a ver los ejemplos. Los espectadores tomaron sus butacas en el cine. Ambos nos sentamos en un sillón. Ahí vemos la diferencia. Los vaqueros le pusieron las sillas a los caballos, en donde silla es sinónimo relativo de butaca y de sillón. ¿Ok? Ahí vemos que hay una gran diferencia entre una butaca, una silla y un sillón. Una butaca por lo regular tiene una base o un lugar para soportar cosas. Por ejemplo, las butacas de su salón, ahí tiene su paleta para poner tu libreta para hacer tus apuntes o todos tus libros. Y tenemos un sillón no está un tanto individualizado, es para que se sienten un número de personas determinado, como 3 o 4 máximo. Y ahí vemos también que las sillas, a veces nos referimos a una silla nada más de 4 patas sola, o a una silla para ensillar un caballo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto en nuestro idioma español. Ahora sí vamos con los antónimos. Y aquí nos dice qué son las palabras antónimas. Solo déjenme ver a ver si había un mensaje o algo. Eh, no sé. Sus chats jóvenes están quedando en la grabación, ¿eh? Bueno, continuamos. ¿Qué son las palabras antónimas? Las palabras antónimas son las que tienen un significado opuesto a lo contrario, ya lo vimos, ya lo recalcamos. Deben pertenecer al igual que los sinónimos a la misma categoría gramatical. Gramatical nos referimos a la forma de pronunciar o dar sonido a las palabras que enunciamos. Y tenemos aquí ejemplos de antónimos. O tenemos otros distintos: aburrir, divertir, aceptar, rechazar, claro, oscuro, antes, después, aceitar o desengrasar. Ese ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué son los antónimos graduales. Los antónimos graduales, lo repetimos de nuevo, son aquellos que significan lo contrario, pero existe un grado de contrariedad. Por ejemplo, frío y caliente. Existen grados, ya que podría estar tibio, helado o templado. ¿Ok? Fuerte y débil. Podría ser una persona normal, ni tan fuerte o ni tan débil. Tenemos el día y la noche. Y también podría ser el atardecer
o el amanecer, ¿ok? Entonces ahí vemos las diferencias. Tenemos los antónimos complementarios. Un antónimo es una palabra cuyo significado es opuesto a la otra. Y los complementarios, por ejemplo, tenemos que casi van de lo mismo, ¿no? De la misma categoría o refiriéndote a la misma temática, ¿no? Casi. Tenemos, por ejemplo, casado, soltero. Uno puede ser casado y soltero a la vez. Ah, eso sí, no me lo creo. Tenemos feliz, triste, difícil, fácil, día, noche. Tenemos antónimos recíprocos. ¿Por qué es importante ver las variedades de los antónimos o sinónimos? Porque pueden venir en sus exámenes, obvio, y tenemos que entender bien la singularidad y particularidad de algunos y qué tratan de dar a entender. Entonces, aquí vamos a ver los antónimos recíprocos son aquellos antónimos en los que el significado de uno implica necesariamente la existencia del otro. No puede existir uno si no existiera el otro, pero en un texto. Ahí vamos a ver, tenemos comprar o vender. No se puede comprar si alguien no está vendiendo. Eso es obvio, ¿no? Tenemos dar, recibir, pagar, cobrar. Y entonces, pues bueno, ya saliendo de los antónimos, ya vimos los sinónimos, antónimos, ahora vamos a ver, recordar los homónimos. Pues los homónimos son palabras o las palabras homónimas u homónimos. Son aquellas que se escriben o pronuncian igual, pero cuentan con diferentes significados. No es necesario que estas dos condiciones se cumplan a la vez, por lo que la homonimia incluye dos posibles casos: las palabras homógrafas o homófonas. ¿Qué son las palabras homógrafas o homógrafos? Los homógrafos son un tipo de homónimos que se dan cuando diversas palabras se escriben y pronuncian de la misma manera, pero cuentan con distintos significados. Ahí tenemos el ejemplo, los ejemplos. Lima, lima de fruto u utensilio para el cuidado de las uñas. Tenemos gato, eso ya lo vimos, gato de gato hidráulico para levantar el automóvil o gato de el animal, ¿no? Entonces, aquí nos dice que cabe señalar que en el caso del castellano toda palabra homógrafa será a su vez homófona, puesto que si dos palabras se escriben exactamente igual, también deberán pronunciarse de la misma manera, ¿ok? Entonces ahí solo vamos a ver la diferencia cuando veamos o leamos el texto completo o lo entendamos. Ahí se saltó esto. Vamos a ver que los homógrafos, en cambio, los homófonos o en los homógrafos, el tipo de homónimos que se pronuncian o suenan igual, pero son en su caso que se pronuncian o suenan igual, pero en su escritura es diferente, ¿ok? Y también en su significado. Por ejemplo, ahí tenemos accesible o asequible. Accesible lo utilizamos más para lugares abiertos de referirnos a accesos, o asequible nos referimos a tener algo, comprar algo, ¿no? Barato. Ahí tenemos sesión o sección, y estas son contrariedades distintas. Tenemos contexto o contexto, ¿ok? Entonces estas son palabras homógrafas que prácticamente parecieran iguales, pero realmente son distintos. Hay que tener cuidado y atención en esos detalles. Entonces, ahí nos dice de esta forma la principal diferencia entre homónimos y paran- parónimos es que las palabras parónimas nunca se escriben o pronuncian igual, sino de forma parecida. Entonces tenemos los homónimos y los parónimos. Son palabras que se escriben o pronuncian igual, pero
no tienen forma parecida, al igual las homógrafas. Ahí vemos las homógrafas. Son palabras que prácticamente parecieran estar escritas igual, pero realmente tienen un significado o utilidad distinta en algún texto o de nuestro lenguaje español. Ahí tenemos un pequeño gráfico y vemos con una forma más sencilla y exacta cómo nos está dando a entender las palabras homónimas. Las palabras homónimas, recuerden que sus variedades dependen de dos particularidades, que son las palabras homógrafas que se escriben igual o las palabras homófonas que se podrían pronunciar igual. Entonces los homónimos varían, su variedad sale de las palabras homógrafas y homófonas, es lo mismo casi. Cuando te refieres a homónimas, en tu mente vas a tener dos desgloses, homógrafo y homófonas. En las homógrafas tenemos ejemplos. Tenemos lunar, que es una mancha en la piel, y tenemos un lunar relativo a satélite, un satélite lunar, un satélite que está en el espacio. Y tenemos otro ejemplo, ahí tenemos luces de conjugación del verbo lucir, cómo luces tú alguna ropa, algo, a luces del plural de la luz, refiriéndote a la intensidad de la luz de algo. Y ahí tenemos en el último ejemplo, en el tercero tenemos cuerda, un conjunto de hilos o cuerda, mujer o persona que está en su juicio o que entiende bien las cosas, ¿no? Y vamos a las palabras homófonas. Ahí vemos que las palabras homógrafas se escriben totalmente igual. Sus variaciones casi son iguales. Vamos a ver acá en las homófonas. Aquí ya estamos viendo que se complementan de una forma distinta y pueden pronunciarse igual o un poquito distinto, como ya lo vimos en las diapositivas anterior a esta. Tenemos hora de conjugación del verbo orar, de orar, de hacer alabanza a Dios, o de hora, que es una fracción de tiempo que se pronuncia casi igual, hora o hora. ¿Ok? Y tenemos abajo el segundo ejemplo, que tenemos vasto, vasto de amplio, de grande, de amplitud, o vasto de grosero o tosco. Es más común utilizada para referirnos a algo tosco, algo bruto, en nuestro idioma latino, variante del español castellano, ¿no? Y tenemos en lo último, tenemos casar, la repetimos de contraer matrimonio a cazar, que ahí vemos que sí se escribe distinto, de cazar algún animal, de buscar o seguir el rastro de que algo estás cazando. Entonces esas las diferencias en las homógrafas y en las homófonas, que parte de las homónimas, de las homónimas, ¿ok? Esto es parte de las palabras homónimas, las homógrafas y las homófonas. Entonces tenemos también los parónimos. Los parónimos son palabras muy parecidas en su pronunciación y escritura, pero muy diferentes en su significado. Ejemplos: efecto y afecto, coger de agarrar y coser, absorber y absolver, ¿ok? Para los que no tenían claro, estas palabras pueden dar origen a confusiones o enredos, dado que puedes decir una cosa y que te entiendan otra cosa. Esto nos sucede cuando aprendemos idiomas y nos confundimos mucho con la pronunciación de palabras. Ahí entra parónimas, las parónimas, las palabras o los parónimos, ¿ok? Eso es cuando nos estamos refiriendo a eso. En la escritura, palabras diferentes en su significado, que son muy parecidas en su escritura, pero realmente no lo son, y hasta en su pronunciación. Ahí tenemos otra vez callado, participo del verbo callar, y callado de un bastón. Esto en el español castellano, un callado sí es un bastón, ¿ok? Ahí tenemos deshinchar, soltar las cinchas, y deshinchar de desinflar. Cinchas son unas, ¿cómo les podría decir?
unos utensilios para colocar objetos, pero es muy utilizada en el español castellano. Nosotros no la usamos, casi en el español latino no. Tenemos losa de piedra aplanada o loseta y losa de barro cocido o cocinado. Tenemos malla, la cultura o el pueblo maya y malla de red para pesca o malla para envolver algo. Tenemos cazar, ya lo vimos, un animal y cazar de unir a una pareja, unirse en dos, en uno más bien. Los siguientes son parónimos en todos los dialectos del español y esto sí aplica. Tenemos absorción de absorber y adsorción de absorber. ¿Ok? Ahí tenemos que es distinto. Y si no saben qué es absorción, busquen en el diccionario porque sí existe esa palabra. Tenemos adaptar de ajustar y adoptar de adquirir. Ahí vemos que prácticamente casi, si no ponemos atención a este tipo de palabras, podríamos confundirlas y más los que aprenden nuestro idioma español, ¿no? Los extranjeros, que también a algunos les interesa aprenderlo. Por ejemplo, los chinos, hay chinos o japoneses que muy común, son los que más tratan de aprender nuestro idioma español y ellos son los que más se confunden en estos apartados. Entonces ahí tenemos que especia de condimento o especie de clase o tipo de animales, etcétera, o de cosas. Tenemos prever, que es pronosticar, y proveer, que es suministrar. Actitud de comportamiento y aptitud de conocimiento. ¿Ok? Entonces estas son las variaciones que tenemos en nuestro idioma español y hay que tener cuidado solo para identificarlas. Pero esto lo tenemos que ver porque pues probablemente en su examen venga, y si viene, jóvenes, si viene esto de los sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. Entonces por eso se le está dando aquí en Classroom. Ahí tienen las presentaciones, vienen muy complementadas. Yo busco darles y hacerles las mejores presentaciones que les vaya induciendo a lo que es exactamente lo que tienen que ver y estudiar y analizar. Pero sin embargo, si hubiera más dudas y aclaraciones, tendrían ustedes que investigar más a fondo de estas variaciones para entenderse o entenderlas aún más. Bueno, entonces, pues ya vimos, ¿no? Las tres presentaciones, les digo, hay que tener especial cuidado, pero ya sabemos prácticamente qué son los sinónimos, los antónimos. Sinónimos, palabras ya las sabemos, palabras que tienen variaciones iguales a las palabras que enunciamos. Los antónimos es la inversa, lo inverso de las palabras que enunciamos, lo que queremos darle un énfasis inverso a algo. Los homónimos tienen un significado casi igual o similar o idéntico, totalmente casi es idéntico, las palabras idénticas, pero eh, que tienen una variación en su significado. Y los parónimos, que estas palabras sí, probablemente sí vienen un tanto diferentes, que es lo último que vimos, ¿ok? Que son palabras que realmente pueden escribirse un tanto distinto un poco y sí significan algo casi totalmente distinto, ¿ok? Entonces, bueno, jóvenes, no sé si hubiera dudas, quisieran comentar algo, tengan dudas, quisieran preguntar algo, No, profe. del, pues no sé, de estos temas que hemos estado viendo o pedir información de algo, ¿no? Bueno, como les mencioné, estén al pendiente de las evaluaciones. Esas evaluaciones pues son nada más son de prueba para que ustedes pues practiquen lo que va a venir en su examen de ingreso al nivel preparatorio. Entonces déjenme pasar lista, siguen los 27 ahorita conectados, pasar lista final para que quede en la grabación. Y bueno, déjenme detener la grabación y ya
Pues estamos